Introducción. Nucleasas de dedos de zinc. También se conoce como ZFN por sus siglas en inglés. Son herramientas de modificación genética muy poderosas. Para empezar, ¿qué son los dedos de zinc? Son lazos de aminoácidos unidos por iones de zinc. Como se observa en la figura, los iones de zinc son estos círculos de color amarillo. Estos cilindros de color morado son las proteínas, en específico son las hélices alfa, y los dedos de zinc, como se observa, son estos fragmentos en forma de flecha de color azul. Entonces, estos dedos de zinc son factores de transcripción y cada lazo incluye una alfa hélice que se ajusta dentro de una hendidura del ADN. Por otro lado, ¿qué son las nucleasas de dedos de zinc? Pues lo que anteriormente mencioné es el dominio dedo de zinc de unión al ADN. A este se le suma un dominio de ruptura de ADN, esto sería la parte de las nucleasas. Entonces, el proceso consiste en introducir una secuencia mutante, luego cortar las dos cadenas de ADN y por último la recombinación homóloga con el molde de la secuencia mutante. Como progreso tenemos que existen nuevos dedos de zinc para nuevos objetivos genómicos, además de que hay métodos adicionales de entrega de dedos de zinc a células humanas. Por otro lado, hay varios tipos de edición, incluidas las grandes inserciones. Tenemos las modificaciones del dominio de escinsión que reducen la toxicidad y nuevos métodos que permiten la detección de nuevos dedos de zinc antes de su uso en células humanas. Como perspectiva tenemos que estos dedos de zinc sirven como una terapia génica basada en modificaciones de células madre. Por otro lado, mejoran los métodos para detectar y minimizar los efectos fuera del objetivo que podrían ser perjudiciales. Y por último, mejora de los métodos para fabricar y probar nuevos dedos de zinc, haciendo que la tecnología sea más accesible. Nucleasas dedos de zinc. Tijeras genómicas altamente específicas y beneficiosas. Como ya se explicó anteriormente, las ZFN son una herramienta eficaz al momento de realizar procedimientos con el genoma. Estas nucleasas son una clase de proteínas de unión al ADN, diseñadas para que faciliten la edición específica del genoma mediante la creación de rupturas de doble cadena en el ADN, en ubicaciones especificadas por el usuario. Esta ruptura doble de la doble cadena es importante para la mutagénesis específica del sitio en donde se va a editar, ya que estimulan los procesos naturales de reparación del ADN de la célula, la recombinación homóloga y la unión de extremos no homólogos. Al implementar métodos establecidos y de campo, estos procesos se aprovechan para poder generar ediciones genómicas dirigidas con precisión, lo que ha dado como resultado líneas celulares con deleciones, integraciones o modificaciones de genes específicos, es decir, algunas mutaciones. Dentro de los dominios funcionales de los ZFN se tiene, como se ve en la imagen, cada nucleasa de un dedo de zinc consta de dos dominios funcionales. Un dominio de unión al ADN compuesto por una cadena de módulos de dos dedos, cada uno de los cuales reconoce una secuencia de ADN única de hexámero. Los módulos de dos dedos se unen para formar una proteína de dedo de zinc, cada una con una especificidad de menos 24 pb. Y el otro dominio es el de escisión de ADN, el cual está compuesto por el dominio de nucleasa de FOC1. Cuando los dos dominios de unión y escisión de ADN se fusionan o se unen, se crea un par de tijeras genómicas altamente específicas. El lugar específico de la edición por ZFN
se puede encontrar en el núcleo cuando el par de dedos de zinc va dirigido al gen de interés y el usuario entrega una línea general parental, ya sea por transfección o electroporación o entrega viral. Por lo general, la electroporación es el método por el cual se puede introducir a los dedos de zinc. Es más utilizado ya que este método consiste en provocar un aumento significativo en la conductividad eléctrica y la permeabilidad de la membrana plasmática de la célula mediante un campo eléctrico aplicado externamente de la célula. Y este método es muy aplicado en la biología molecular como forma de introducción de diferentes sustancias en las células, como por ejemplo sondas moleculares, algún fármaco y en este caso esta herramienta de edición. Bueno, como se puede observar en este esquema o en este diagrama, se puede ver cómo es el proceso de edición por dedos de zinc. En primer lugar, el par es reconocido y se heterodimeriza alrededor del sitio objetivo. Luego, estando ya en el sitio objetivo, el dedo de zinc hace que se rompa la doble hebra del ADN, por lo que el ADN se disocia. Sin plantillas de reparación contrasfectada con el par de dedos de zinc, las células se reparan incorrectamente, lo que da como resultado a una eliminación del gen. Proceso celular utilizado es la unión de extremos no homólogos. Este proceso es una forma en la que la célula repara una ruptura del ADN uniendo extremos libres del ADN. Y luego finalmente la plantilla reparada con el par de dedos de zinc. El 1 al 20% de las células contienen integración de genes en el sitio de destino. Y el proceso utilizado es la recombinación homóloga. Este tipo de recombinación genética ocurre durante la meiosis, en este proceso es en donde se forman las células del óvulo y los espermatozoides. Aquí los cromosomas apareados de los progenitores masculino y femenino son los que se alinean de forma que secuencias similares de ADN se entrecruzan. En este entrecruzamiento se produce el intercambio del material genético, del cual es causa importante de la variación genética. Y aquí es donde la edición ha sido finalizada con éxito si es que se han seguido los protocolos debidos y los procedimientos en el laboratorio han sido los correctos. Los beneficios de esta herramienta genética son la interrupción rápida o integración en cualquier locus genético. Las mutaciones realizadas son permanentes y hereditarias. Funcionan en una variedad de tipos de células somáticas de varios mamíferos. Las ediciones inducidas a través de un solo experimento de transfección. Las líneas celulares knockout y knocking en tan solo 2 meses, es decir, que se puede realizar este procedimiento en corto tiempo. Y las ediciones únicas o bialélicas ocurren en 1 a 20% de la población de clones y no se requiere selección de antibióticos para la detección de. Aplicación para los dedos de zinc. La variación de objetivos genómica funcional consiste en dos tipos: la creación de los CONAUs de genes múltiples líneas celulares, que consiste en la eliminación de los genes, la interrupción completa de la función, determina la función del gen y permite la modificación permanente del fenotipo de una célula. Además, permite crear en múltiples líneas celulares para identificar. A partir de la creación de los CONAUs, existe también lo que es la eliminación completa del gen no susceptible al ARN de interferencia. Consiste en silenciar los genes que generan los CONTAUs a nivel del ARN mensajero y en el CRISPR que genera los CONAUs a nivel del ADN. Es por eso que el ARN de interferencia y el CRISPR permiten interrogar la función génica bloqueando la expresión génica y analizando su efecto sobre el fenotipo.
En las aplicaciones, la tecnología de las nucleasas de los dedos de zinc para crear múltiples genes de Conan completos de líneas de cáncer poliploide. Esta investigación consiste en la activación del BLAST tetraploide mediante el A549, en el cual muchas líneas celulares son aneuploides y pueden contener múltiples copias de gen objetivo, aunque contiene una interrupción de 4 alelos, como se puede observar en la imagen. Es por ello que en las ventajas tecnológicas del CONAU mediante los dedos de zinc se pudieron observar la interrupción dirigida rápida y permanente de los endógenos. Además, los dedos de zinc se expresan transitoriamente y los esfuerzos de detección es mínimo. Además, hay una amplia utilidad para modelos animales. Por otro lado, en las aplicaciones del ARN de interferencia, permite regular la expresión génica y conferir la resistencia a la infección por virus o otros patógenos. Además, en su mecanismo se utiliza el DS de ARN en exógenos y también la desencadena con el microARN de la horquilla en una sola hebra. También en el ARN de pequeñas interferencias o el ARN de horquilla corta. En el CRISPR, en cambio, tiene como función que en el proceso a menudo como el resultado de la inserción o la eliminación de base, o también llamado IDELS. También la conducción de la interrupción de la proteína y la vía preferida para eliminar un gen particular. En los mecanismos del CRISPR tenemos la edición del genoma basada en CRISPR, que requiere los componentes del ARN guía y las proteínas endonucleadas asociadas con el CRISPR. Detección basada en células. El potencial clínico de la edición de genes como herramienta para diseñar terapias celulares, realizada en febrero del 2020, en el que se menciona que la terapia celular se define como la administración de células vivas a un paciente con el objetivo de reparar o sustituir células o tejidos dañados. Dentro del mismo paciente es autólogo y de un donante diferente se denomina alogénico. Los dedos de zinc están diseñados en pares para reconocer secuencias de nucleótidos en estrecha proximidad, por lo que la especificidad de reconocimiento de la secuencia viene determinada por la longitud de los dominios de unión del ADN alineado. En los primeros estudios se basaban en la entrega del cassette de expresión de dedos de zinc a las células a través de fragmentos de ADN derivados de vectores virales. Posteriormente, los estudios avanzaron hacia el uso de la entrega de ARN mensajero a través de la incorporación y permitiendo así la entrada de las células objetivo. Aquí este enfoque ofreció que los niveles transitorios, pero elevados del cassette de expresión dentro de las células, presentan un menor riesgo de inserción o mutagénesis en sitios fuera del objetivo como resultado de la vida media del ARN mensajero a comparación del ADN sea más corta. En el siguiente artículo, llamado Rescate del medio de dedo de zinc fallido mediante un sistema reportero de luciferasa sensible basado en células de mamífero. Aquí lo que se estableció fue un sistema informador transcripcional basado en células de mamíferos altamente sensibles para evaluar las actividades de unión del ADN de los dedos de zinc mediante la inserción de múltiples copias de fragmentos o secuencias diana de dedos de zinc de un gen interesado. Lo que se mostró fue un aumento de sensibilidad de la detección y amplificó notablemente las diferencias de las actividades de unión entre diferentes dedos de zinc, en lo que se encontraron la reparación de dos genes diferentes, por lo que la edición del genoma específico del sitio de cierto gen se generó por sistema. Se confirmó que esta secuenciación y la línea celular mostró un crecimiento celular significativamente menor en comparación con el control.
Esta es la optimización de línea celular. ¿De qué se trata? Se trata de la creación de líneas celulares que producen mayores rendimientos de proteínas o de anticuerpos. Bien, para esto he visto necesario hablar o acotar el tema de un artículo científico que encontré que se titula La eliminación altamente eficiente de FUT8 en líneas celulares CHO utilizando nucleasas con dedos de zinc. Produce células que producen anticuerpos completamente no fucosilados. Bien, ¿de qué se trata la FUT8? Esta es la fucosiltransferasa. Esta codifica una enzima perteneciente a la familia de las fucosiltransferasas. La expresión de este gen puede contribuir a la malignidad de células cancerosas, ya que sus capacidades invasivas y metafísicas. Las enfermedades asociadas con el FUT8 incluyen el trastorno congénito de la glicosilación, con fucosilación defectuosa 1 y lipodistrofia congénita generalizada tipo 2. ¿Qué se trata cuando hablamos de líneas celulares? Estas provienen de un cultivo primario que ha sido sometido a procesos que le confieren la capacidad limitada de multiplicarse o tienen origen tumoral. Y finalmente las células CHO son células derivadas de ovario de hámster chino. Bien, acerca de este artículo, lo que nos comenta es que la terapia con anticuerpos monoclonales es una modalidad de tratamiento importante y en crecimiento en medicina. Los anticuerpos monoclonales son proteínas artificiales que sirven como anticuerpos para el cuerpo humano. Ya para el 2010, que es la fecha de este artículo, había más de 20 terapias de anticuerpos monoclonales aprobadas por la Food and Drug Administration de Estados Unidos. Y muchas más se encontraban y se encuentran actualmente en ensayos clínicos. Este estudio en que concluye en que el gen de la célula CHO eliminó la fucosilación del núcleo de los anticuerpos y también aumentó la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos alrededor de 100 veces. Ese logro permite potencialmente una inmunoterapia más eficaz y también más rentable. Acerca de algunos aspectos a considerar, como una desventaja podríamos decir que la integración aleatoria de un transgen bajo el control de un promotor heterólogo es una técnica bastante tosca para alterar el genoma. Además, la integración aleatoria puede tener efectos secundarios genotóxicos al alterar los genes celulares o también al regular incorrectamente la expresión de genes cercanos. Desafortunadamente, la recombinación homóloga es un evento raro en las células de mamíferos, mientras que la integración aleatoria es mucho más frecuente. Sin embargo, la creación de una rotura doble de cadena de ADN específica estimula la recombinación homóloga varios cientos de veces al activar la maquinaria celular responsable de la reparación dirigida por homología. Finalmente, la reparación de la rotura de doble hebra es crucial para la supervivencia de las células de mamíferos y por lo tanto podrían ser una herramienta poderosa para aprovechar la ingeniería genómica. Bueno, a mí me ha tocado la medición dirigida por las endonucleasas de dedos de zinc en adición de genomas. Las endonucleasas de restricción. Estas son enzimas que cortan una molécula de ADN en una secuencia de nucleótidos específica. Como ejemplo tenemos a la que encontramos en el organismo de E. coli, la E. cori-1. Esta se dirige al sitio de reconocimiento GATTC. ¿Y por qué hace esto? Pues lo hace para prevenir divisiones aleatorias en su ADN. Al igual que el ECOR1, las endonucleasas con dedos de zinc apuntan a sitios de reconocimiento. Sin embargo, estos son personalizables. Ya, cabe recalcar que esta técnica utiliza como target al ADN. Las endonucleasas de dedos de zinc son enzimas de restricción artificiales. Estas tienen dos tipos de dominios, un dominio de unión y un dominio de escisión. Los dominios de unión son más abundantes codificados en genomas de eucariotas superiores. Estos están compuestos por matrices tandem de múltiples módulos de iones de zinc, en los que cada ion de zinc conoce un subsitio de ADN de 3 pares de bases, que son representados en esta imagen por estas tres esferas de color rojo, azul y morado. Ya.
el dominio de decisión del ADN. El dominio de decisión del ADN utiliza la enzima de restricción FOC tipo 1. Los endonucleasas de D2 de zinc se fusionan al dominio de decisión al extremo C-terminal de cada dominio de D2 de zinc. Los dominios de decisión deben dimerizar y escindir el ADN. La enzima FOC tipo 1 la encontramos en Aflorobacterium okeonocoides y consta de un dominio de unión al ADN N-terminal y un dominio de escisión del ADN específico en C-terminal. La expresión génica. La eliminación de varios aminoácidos darán como resultado una mutación de eliminación, pero normalmente no una mutación de cambio de marco de lectura, como podemos observar en estas dos imágenes. Al ser eliminadas estas dos proteínas, no hay cambio del marco de lectura en la segunda imagen, como podemos observar, pero también se puede agregar un ADN extraño con extremos homólogos, que da una mutación de inserción que la encontramos en esta parte de color rojo. A continuación, mi compañero. Conclusiones. Las nucleasas de D2 de zinc son una novedosa tecnología con varias aplicaciones como la terapia genética. Las nucleasas de D2 de zinc contienen proteínas con dominio D2 de zinc de unión al ADN y un dominio de ruptura de ADN. Las nucleasas con D2 de zinc permiten la creación de líneas celulares que producen mayor rendimiento de proteínas o anticuerpos. La tecnología de D2 de zinc permite la interrupción rápida y permanente de locus de genes específicos en cualquier línea celular de elección, por medio de las aplicaciones de validación de objetivo genómicos funcional. Las nucleasas de D2 de zinc son de gran utilidad en el reconocimiento y personalización de secuencias. Esa ha sido la exposición del grupo 2.